todo el dispositivo, lo que nos indica que es una técnica mínimamente invasiva con respecto pues a un DHS, ¿sí? O una placa de fémur proximal. Y pues ya dependiendo del tipo de fractura, la indicación, pues se puede poner esta placa o un clavo intramedular para fractura de cadera. Como les comentaba, el sistema tiene de indicación fracturas a nivel del cuello femoral, ¿sí? A nivel basicervical, a nivel transcervical y a nivel subcapital. Las dos últimas hay que evaluar bien, perdón, hay que evaluar bien la parte vascular hacia la cabeza femoral, la irrigación, porque si esta está comprometida, pues colocar una placa o un clavo no va a ser útil, porque al final se va a necrosar la cabeza femoral, el cartílago de la cabeza femoral, produciendo una necrosis avascular. Entonces ahí ya cambia el planteamiento de tratamiento de estas fracturas y se convierte ya en una prótesis, ya sea bipolar o total de cadera. Ahí vemos un ejemplo, una fractura transcervical, colocando la placa, quedaría con esta imagen. Y tenemos otra placa, otra fractura, también ya más a nivel basicervical, donde también se coloca esta placa y este es el resultado pues, de la osteosíntesis. La placa o el sistema tiene, como todos los sistemas, un instrumental básico para la colocación y la implantación de esta placa. Viene una sola bandeja, un instrumental con sus diferentes instrumentos. Ahí resaltamos la guía externa, ¿sí? Que se compone de dos partes, un mango, que es el negro, mango de inserción, y el otro que es la guía de trabajo. Y ahí vemos ya el montaje del sistema cuando vamos a colocar la placa con el perno que va al cuello. Igualmente, ahí está mi contacto, James Tovar, ya sea por vía WhatsApp, número telefónico o por correo electrónico. Todas las dudas o sugerencias que tengan acerca de los sistemas SouthSail pueden contactarme por cualquiera de estos medios y con gusto será pues solucionada su duda o su sugerencia. Y mi compañera Daniela Benítez, que también la pueden ubicar con el correo electrónico, número telefónico o vía WhatsApp para todo el tema de cotizaciones y parte de Customer Care. Muchas gracias. ¿Y alguna pregunta acerca del sistema? ¿Me he hecho entender? Dale pausa. La presentación. Bueno, entonces continuamos ya con el webinar, ¿sí? Como les decía ahorita, tenemos un instrumental, una bandeja, ¿sí? Ya la voy a mostrar un momentico. Esta que vemos acá, ¿sí? En esta bandeja, como lo veían en la imagen, en la diapositiva, pues viene todo lo que está relacionado con el instrumental para la colocación del sistema. Aquí vemos un poco del instrumental, ¿sí? En primera instancia tenemos la guía, ¿sí? Que es angulada a 130 grados. El ángulo cervicodiaficiario de la placa o del sistema es de 130 grados. Tenemos las guías roscadas, que son las guías que nos van a permitir introducir el perno, ¿sí? A través del arco de inserción. Tenemos el medidor para determinar la longitud del perno que va al cuello. Tenemos esta guía paralela, ¿sí? Esta guía trae una serie de orificios donde nos sirve para, inicialmente uno pone una guía, ¿sí? Y si queda muy anterior o muy posterior o muy superior o muy inferior, a través de estas guías paralelas podemos colocar otra guía para darle una mejor posición al perno que va hacia el cuello, ¿sí? Ahorita miramos cómo lo usamos. Viene luego la broca, ¿sí? Que consta de 3 piezas, ¿sí? La primera es esta broca que es de 10.2 milímetros, que es la que me va a hacer el camino para el perno que va hacia el cuello. Luego viene esta otra, que es de 12.5 milímetros, que le va a hacer el diámetro a
al tubo de la placa, ¿sí? Y por último viene el tope o el stopper de la broca, ¿sí? Esta viene calibrada de acuerdo a la longitud de la medida que se haya determinado, asimismo se va a pesar. Viene el arco, ¿sí? El arco de inserción y la guía por donde vamos a trabajar con los tornillos. ¿Sí? Ahorita miramos cómo es el montaje. Acá ya tenemos lo que es la guía para el tornillo de bloqueo, la broca para el tornillo de bloqueo de 5.0 y del tornillo antirrotacional, que también viene calibrada y viene con su respectivo top. Medidor de profundidad, los destornilladores, y este es el instrumento de compresión, que ahorita lo vamos a usar. ¿Alguna pregunta acerca del instrumental? Bueno. Entonces, aquí tenemos ya una fractura, ¿sí? Casi basicervical, transcervical. ¿Sí? En primera instancia, reducimos y mantenemos la fractura con una guía o un pin, ¿sí? Y posteriormente procedemos a colocar la guía inicial. Entonces, con el mango o la guía angulada a 130 grados, ¿sí? A través de esta, vamos a pasar la guía para la posición del perno que va al cuello. Voy a ver un poquito que se me movió la cabeza. Eso. Se posiciona la guía y se avanza la guía roscada. Siempre es una guía roscada para que agarre bien la parte proximal de la cabeza femoral. Bueno, ahí ya salió. Poco posterior. Entonces aquí es donde vamos a usar la guía paralela. ¿Sí? Voy a girar un poco el fémur para que se vea, ¿sí? Dónde salió. Se ve un poco hacia posterior. Vamos a usar la guía paralela para reposicionar y que quede bien centrada en el cuello. Entonces, introducimos a través del agujero central, ¿sí? Perdón, aquí lo vemos, y si se fue un poco posterior, debemos redirigirla hacia anterior. Entonces son 5 grados, lo que permite esta guía paralela para el reposicionamiento de esta guía. No ha salido. Ahí ya sale. Voy a volver un poquito. Ahora aquí vamos a ver cómo se corrige de la guía inicial a la última que pasamos, con la guía paralela. Correr un poquito esto para acá. Bueno, no se ve. Sí se alcanza a ver, ¿cierto? Entonces, esta es la nueva guía por donde vamos a trabajar, donde está bien centrada a nivel del cuello femoral. Una vez que hemos posicionado la guía, la que vamos a trabajar, retiramos la guía inicial que teníamos. Okay. Voy a retirar un poquito para que no quede tan largo. ¿Cuál es el paso siguiente? Vamos a medir.
Esto es lo que nos determina cuál va a ser la longitud del perno que va al cuello. Voy a acercar un poquito para que se vea. Bueno. Entonces, aquí se alcanza a ver, pues ahí da un 120, ¿sí? Sabemos que está un poco hacia la parte medial la guía, y de ahí ya determinamos el rimado con la broca del perno que va al cuello. Entonces, ¿cómo se arma? Tenemos la broca 10.2, esta parte, en diámetro. Introducimos la otra, que es de 12.5. Y aquí en esta parte vamos a determinar o a ajustar, voy a acercar, la longitud. Se está viendo borroso. Vamos a dejarlo un poquito. Bueno, no da mucho enfoque. Bueno, lo importante es que este tope debe ir de acuerdo a la longitud de la que vamos a arrimar, ¿sí? De acuerdo a la medida que nos da con el medidor de profundidad, ¿sí? En este caso, tenemos un perno de 85 milímetros, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo en 85. Una vez que ya tenemos la medida ajustada, introducimos la otra parte y ajustamos y queda el montaje realizado de la broca, puede ser también broca del perno y de la parte del tubo de la placa. Alejar. Listo. Entonces, montamos en el motor la broca y procedemos a presar. Va a llegar al tope y de ahí no va a pasar. Ya les acerco la cámara. ¿Sí? Llegamos a ese tope y de ahí no va a pasar ya la broca. Devolvemos. Y lo importante es que la guía se mantenga. Un momentico. Listo. Luego procedemos. Obviamente todo esto bajo intensificador de imagen, ¿sí? Aquí pues no es a ojo. Luego tenemos el arco, ¿sí? Y la camisa de trabajo. Van a entrar de esta forma, ¿sí? Y sobre este vamos a montar la placa con el perno. Entonces el perno tiene una parte canalada que va hacia la placa, hacia la parte lateral, ¿sí? Queda montado de esta forma. E inmediatamente se monta
sobre esta parte distal del dispositivo. ¿Sí? Tiene que entrar bien para que se pueda acercar esta parte posterior. ¿Sí? Una vez que ya esté montado acá, el perno con la placa, ajustamos la parte posterior y este va a ajustar todo el sistema hasta el top. ¿Listo? Entonces, así queda este montaje. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? A través de la guía, pasamos el perno. Puede entrar de forma manual o se puede impactar un poco. Listo. Entonces, ahí ya tenemos el montaje de la placa con el perno que va al cuello. ¿Sí? Vamos a ver un poco por fuera, quedó un poquito abajo. ¿Cuál es el paso siguiente? Lo ideal, aquí, ya podemos retirar la guía. Y la recomendación es fijar primero el tornillo de bloqueo a la diáfisis femoral. ¿Por qué? Voy a hacer un poquito. Porque si yo fijo el tornillo antirrotacional primero, me va a bloquear y la placa puede quedar o muy anterior o muy posterior. Ella debe quedar sobre todo el eje de la diáfisis femoral, ¿sí? Entonces la recomendación es eso, fijar primero la parte de la placa. Entonces para eso tenemos una placa de 2 orificios. Vienen 2 orificios aquí en el... Un momentico que me están tapando, está bien. 2 orificios aquí en el brazo, ¿sí? Vamos a fijar uno de ellos o los dos. Fijar el más distal. ¿Listo? Ahora, la guía debe quedar bien adosada al brazo, ¿sí? Y bajo intensificador de imagen miramos que quede la placa bien sobre el eje del fémur. Pasamos la broca, que es de 4.3 milímetros, ¿sí? A través de la guía y perforamos las 2 corticales. ¿Listo? Ahí ya pasó. Retiramos. Procedemos a medir. Y una vez tengamos la longitud, procedemos a pasar el tornillo del bloqueo. Este se puede pasar a través del mango de anclaje rápido o de forma manual. Vamos a usar el mango de anclaje rápido. Y antes de que llegue, bloqueamos con el adaptador dinamométrico para que no vaya a producir soldadura en frío. No sé qué hago. No sé si es. Entonces, con un clip basta.
¿Listo? Ahí dio clic. Ya tenemos fija la placa a la diáfisis femoral. Ahora sí, vamos a realizar la perforación del tornillo antirrotacional. Entonces, la longitud de este es igual a la del tornillo de bloqueo. Entonces, digamos, el tornillo de bloqueo fue 85. Este también lo dejamos en 85, ¿sí? Tiene que verse acá la medida por encima de la marca. A nivel del orificio D que vemos aquí, pasamos la broca. ¿Sí? Pasamos el tornillo, el mango de anclaje rápido, igual que el otro. Aquí el atornillador es diferente, este es Star Drive, el anterior era hexagonal. Muy importante esa parte. Pueden meterlo con motor, pero lo ideal es manual, ¿sí? Para sentir que vaya haciendo la compresión. Vamos a meterlo un poquito y ahí ya con la parte manual. Y lo otro es que este tornillo antirrotacional tiene torque, es bloqueado a la placa. Entonces, va a brindar una estabilidad angular al sistema también. Ya sea con el tornillo antirrotacional o, con el tornillo bloqueado a la diáfisis. También se le da torque, ahí ya sonó. Y tenemos ya nuestro sistema armado. Ahora sí, ya podemos retirar este pin, que era el que nos estaba manteniendo la fractura. Y ya queda nuestro sistema armado. Vamos a mirarlo. Sí, ya quedó ahí. Ahora, queremos darle compresión. Voy a soltar un poquito. Bueno, ahí yo creo que se va a ver. Vamos a darle compresión al foco de la fractura. Entonces, con el instrumento de compresión, una vez que hemos bloqueado el tornillo antirrotacional, introducimos y este se ajusta a la cabeza de dicho tornillo. ¿Sí? Va a quedar fijo. ¿Sí? Luego, para hacer la compresión, perdón, en sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos dándole cuerda a esta parte, ¿sí? Aquí no me va a dar más compresión porque ya está cerrado. Voy a ver. No, pero yo hago con un destornillador para que se un poco. ¿Sí? Y voy a acercar un poquito, si se alcanza a ver la compresión a nivel del foco de la fractura. Ahí tenemos el foco. Vamos dando la compresión. Y se ve muy opaco, muy... Ahí. Y ahí vemos cómo termina de cerrar el foco de la fractura. Importante en este paso, o previo a esto, es determinar la longitud. ¿Sí? Aquí ya está estable. Determinar la longitud del tornillo, tanto del perno como del tornillo antirrotacional. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una compresión, no queremos que nos quede muy largo o que quede por fuera, hacia la parte lateral, los tornillos. Entonces es muy importante determinar
si vamos a hacer compresión, restarle una medida para que cuando se haga la compresión intraquirúrgica no nos vaya a pasar esta parte. Una vez que ya hemos hecho la compresión, soltamos el compresor del tornillo antirrotacional. Soltamos acá la guía. Y este simplemente se desliza hacia abajo y queda ya nuestra placa puesta. Entonces, placa, pues aquí se trata de que quede bien sobre el eje de la diáfisis del fémur, ¿sí? Y aquí me quedó un poco baja, se alcanza a ver que se sale un poco, pero pues a nivel del cálcar y los 130 grados de ángulo cérvico-diaficial. Y queda estable. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Nos va a brindar una estabilidad angular aquí a través de la placa y a través del tornillo antirrotacional. ¿Qué es lo que nos brinda, por ejemplo, un DHS? Ya, por ejemplo, si hay una fractura intertrocantérica, pertrocantérica, subtrocantérica, nuestra placa para cuello femoral no va a ser la indicada, sino que ya vamos a ir con un clavo cefalomedular. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto al sistema, al montaje? ¿Quieren que lo hagamos otra vez el montaje para que vean? Bueno, ahí se le envió al chat un link para que por favor lo diligencien. Ese es, digamos, el link de asistencia al webinar que nos sirve a nosotros para llevar la trazabilidad de las personas que ingresan y que asisten a nuestros eventos. Si no pueden con el link, vamos a compartir un código QR, ¿sí? Ahorita lo compartimos, para que a través de él también puedan acceder a este formulario y lo puedan diligenciar. Mientras tanto, pues sigo esperando si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta con respecto al sistema. ¿No hay preguntas en el chat? Bueno. Bueno, entonces hago la invitación para nuestro próximo webinar. Va a ser dentro de 20 días. El sistema que vamos a tratar va a ser sistema de ángulo variable, de placas de ángulo variable, Varicsys, que tiene el portafolio de Obscene Médico. No siendo más por el momento, pues muchas gracias por la participación, por el espacio y el tiempo que nos brindan cada 15, cada 20 días para llegar a ustedes a través de estos eventos y mostrar un poco nuestro portafolio, el amplio portafolio que tiene Obscene México y Obscene Médica, y cualquier inquietud que tengan con respecto a parte del producto o temas de distribución, compras y demás, los teléfonos iniciales nos pueden contactar y con mucho gusto serán atendidos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en 20 días. Chao.